En esta oportunidad vamos a hablar acerca del libro de Hebreos, un análisis contextual. Es importante conocer el contexto para poder entender la descripción del libro y poder hacer las interpretaciones debidas también en el momento que uno se necesita. Para muchos es un desafío en realidad hacer el estudio de este libro porque está lleno de debates, ya que no existen acuerdos en diversos puntos acerca del libro y el contexto que esto implica. Entonces es importante plantearnos algunas preguntas que vamos a tratar de ir resolviendo en el desarrollo de esta presentación. Una de ellas es quién es el verdadero autor. Es uno de los temas importantes que necesitamos mencionar ahora. Por ejemplo, cómo influyeron los eventos políticos y sociales en la época en los temas abordados en hebreo, qué peculiaridades del idioma original revelan matices ocultos en la traducción, contra qué creencias religiosas tradicionales se posiciona el texto, ¿no? Como las nuevas interpretaciones teológicas, qué costumbres y tradiciones tenía el autor, también como los lectores. Es importante conocer para quién está direccionado este, este libro, en qué género literario se clasifica, de qué manera ha cambiado tal vez a través del tiempo. Es importante conocer esto, de qué lugar geográfico se redactó el documento. Entonces vamos a tratar de desarrollar, presentando las tres posiciones de algunos autores que nos ayudan a comprender un poco mejor, ¿no? Y nosotros podemos también tener la oportunidad de sacar nuestras propias conclusiones. Entonces vamos a ver en primer lugar lo que se llama la autoría del libro, ¿no? Entonces, eh, quién podría ser la autoría? Entonces, aquí encontramos diversos candidatos. Algunos proponen que puede ser Bernabé, otros puede ser Pablo, Clemente de Roma, Lucas, Apolos, Aquila y Priscila. Entonces, hay autores que apoyan esta lista, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Herbert es uno de ellos. Paul también favorece a Apolos como el autor, ¿no? Ahí él destaca la elocuencia y el conocimiento que tiene las escrituras, ya que el texto mismo menciona, ¿no?, acerca de Apolos, que en realidad él era un conocedor de las escrituras, ¿no? También vamos a ver lo que es la visión de Orígenes, ¿no? ¿Qué opinión tenía Orígenes? Según Eusebio, dice que Orígenes admite sobre la autoría, ¿no? En este caso de Pablo, ¿no? Sugiriendo que el contenido es paulino, pero posiblemente redactado por otro bajo la influencia de Pablo. Entonces, eso es lo que presenta en este caso, ¿no? Entonces, así vamos a ir viendo esas diversas posiciones, ¿no? A pesar de la incertidumbre de la autoría, el libro de Hebreos, como texto teológico, persiste influenciando tanto en la teología, la predicación y tanto el estudio bíblico. Vamos a ver ahora la teoría paulina, ¿no? Esto está propuesto por David Ala. Él presenta lo siguiente, ¿no? La evidencia interna no es desfavorable a la autoría de Pablo, ¿no? Él dice que Pablo posiblemente sea el autor. Las evidencias externas también apoya esto. Se sugiere que Pablo pudo ser el autor, posiblemente con la ayuda de un ayudante, ¿no?, de alguien más. En este caso Lucas posiblemente puede ser. Entonces, vemos ahí también acerca de la autoría de Lucas, ¿no? Entonces, la propuesta por David Allen, él dice, basado en las evidencias lingüísticas, él hace un estudio lingüístico y ve una relación con los escritos de Lucas, en este caso, ¿no? La teología histórica se puede argumentar fuertemente a favor de Lucas como un posible autor, en este caso. Otro personaje que también cobra bastante relevancia es Apolo, ¿no? Entonces aquí vemos la teoría propuesta por George Guthrie. Él argumenta que aunque no se puede certificar definitivamente, la propuesta de que Apolos escribió Hebreos es quizás lo más cercano a una solución que vamos a obtener. Entonces, él más se inclina por ese lado, ¿no? Entonces, pero hay varios autores que dicen
que el autor es desconocido. Entonces ellos no se comprometen en este asunto. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos a alguien, ¿no? Simón dice, solo Dios sabe quién escribió Hebreos, ¿no? El texto ha sido colocado en el canon para que la iglesia conozca la doctrina del sacerdocio de Cristo, independientemente de su autoría. Entonces, para ellos es importante reconocerlo como un libro canónico, mas no tiene importancia la autoría. Entonces, pero vamos a ir viendo, ¿no? Cómo ese aspecto también es de suma importancia, ¿no? Es importante conocer quién es el autor, a quién va dirigido esta carta. Vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí tenemos también el, la idea de Elena G. de White, la declaración que hace, que ahí tenemos una cita, voy a compartir una cita, donde ella menciona, dice Pablo, en su epístola a los Hebreos, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces ella claramente hace referencia a que Pablo, como autor del libro de Hebreos, ¿no? Entonces, Elena G. de White, autora reconocida de muchas obras, ¿no? Que, bueno, solo para mencionar, porque posiblemente este video puedan estar viendo algunos que no tienen pues, relación con el NG de Huay, no conocen sus escritos, sin embargo, como en la iglesia adventista es reconocida como los escritos de Elena como inspirados, ¿no? Por Dios. Entonces, ella hace la declaración acerca del libro de Hebreos como autora Pablo. Entonces aquí tenemos otra cita hablando acerca del santuario. Dice, al volver al libro de Hebreos, los que buscaban la verdad encontraron que existía un segundo santuario, o sea, el del nuevo pacto, al cual se alude en las palabras ya citadas de Pablo. Entonces también aquí encontramos la declaración acerca de Pablo, ¿no? Escribiendo ahí. Y en el reino de gracia, el reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola de los Hebreos. Está en el libro con los siglos. Ahora vamos a ver un poco acerca de los destinatarios de la carta, ¿no? Entonces, ¿a quién está dirigido? Hay varios autores que proponen distintos destinatarios, algunos se parecen, entonces, pero hay un fuerte grupo donde menciona un tipo de destinatario, ¿no? Audiencias diversas. Se cree que la carta fue dirigida a una comunidad de cristianos judíos. Entonces, en este caso, eran judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Y gentiles también conversos, familiarizados con las tradiciones judías. Entonces, parece que aquí hay bueno, por el contenido también del libro, pues ya que habla básicamente, la temática tiene que ver con el santuario, ¿no? El santuario celestial, el sacerdocio de Cristo, y todo lo que implica el plan de salvación, ¿no? Los deberes de los creyentes también. Entonces, ¿qué es lo que los creyentes deberían hacer? Entonces, hay varias temáticas que aborda, sin embargo, enmarcado en esa temática, ¿no? General, que es el santuario. Entonces, es un, eh, es un tema que es bien conocido, tanto por judíos y por gentiles que se convirtieron al judaísmo, ¿no? O que conocen acerca del judaísmo. Entonces, un origen judío y gentil, ¿no? La teoría tradicional de una audiencia judía ha sido cuestionada, sugiriendo que también incluía gentiles conversos dentro de las sinagogas. Entonces, esto es lo que dice Guthrie, ¿no? Influencias de Qumran, mientras algunos estudiosos, como Kosmala, sugirieron que los destinatarios eran esenios, ¿no? No convertidos. La mayoría ve a los lectores como ex-esenios o judíos influenciados por Qumran. Bueno, según Félix Cortés, aquí habla de que la congregación había comenzado su vida cristiana con entusiasmo, experimentando señales, milagros y dones del Espíritu Santo. Sin embargo, enfrentaron pruebas severas, incluyendo sufrimiento, persecución y pérdida materiales, lo que eventualmente llevó a un desánimo notable entre ellos. Entonces, al parecer, eh, esta carta ha sido dirigida justamente a un público, aunque no menciona aquí, ¿no?, detalladamente el tipo de público específico. Sin embargo,
hay un público que está aquí enfrentando pruebas, ¿no? Sufrimientos, persecución. Entonces, eso forma parte del contenido del libro, ¿no? Esto dice Félix Cortés. Vamos a ver ahora el contexto geográfico, ¿no? Por ejemplo, la ubicación geográfica, las teorías sobre la ubicación de los destinatarios de Hebreos abarcan desde Palestina hasta Roma, ¿no? Alejandría, Asia Menor, Galacia, Siria, Antioquía, Corintio y Chipre. Estas varias ubicaciones, eso presentan como que la carta ha tenido un alcance realmente amplio, ¿no? Entonces, podemos decir que hay un público diverso que ha podido recibir la carta. Pero es curioso de que directamente a qué grupo, ¿no? A qué grupo haya sido dirigido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la epístola pudo haber sido escrita a una comunidad en Roma, ¿no? Como indican algunos saludos finales en el texto de la escribió recién. Entonces, puede ser una posible ubicación, ¿no? De los oyentes. Contexto intelectual y teológico, se espera que los destinatarios tuvieran un alto nivel de conocimiento. Estos detalles son también importantes, ¿no? Ya que el contenido del libro justamente presenta como para un público, no, no que un público recién convertido, tal vez, ¿no? Un público que ya tiene un conocimiento regular acerca de muchas cosas y muchas cosas con relación a los judíos, ¿no? O a las prácticas judías, porque se habla de eso. Para poder entender tal vez lo celestial, como presenta el libro, necesitamos entender primeramente lo terrenal. Entonces aquí vemos, ¿no? Que posiblemente haya tenido un conocimiento bíblico y teológico capaz de entender discusiones complejas, ¿no? Como el sacerdote de Melquisedec. Fechas tempranas, es importante también conocer, hay propuestas ahí, ¿no? Entonces, parece que el punto quiebre de las fechas lo ubican en el año 70, ¿no? El año 70. Entonces, hay una discusión ahí con relación al año 70 por la destrucción del templo. Entonces, la propuesta es que hay algunos eh, eh, dicen que ha sido antes de la destrucción del templo, otros dicen que ha sido posteriores. Entonces, pero bueno, yo también tengo mi punto de vista, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo aquí algunas declaraciones. Se debate que la carta se escribió antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, basado a referencias de un sistema de sacrificios aún en operación y la ausencia de mención sobre la destrucción del templo. Entonces, no, como no se menciona ahí la destrucción en ningún momento, entonces, mm, este, esta postura eh, propone que sea antes del año 70, ¿no? Contextos de persecución, habla acerca de, la carta menciona persecuciones que los lectores estaban experimentando, posibles relaciones con las persecuciones de Claudio y Nerón, ¿no? Que también ya mencionamos anteriormente. Entonces, evidencia la carta, periodos de pruebas y oposición. Aquí tenemos algunas citas donde se menciona eso, refleja un entorno de adversidad y resistencia, ¿no? Debate sobre la fecha de redacción. Ahora, como estaba mencionando, existe, por ejemplo, hay un pre-70 basadas en eventos históricos que vinculan la carta con eventos específicos como la persecución de Claudio, la persecución de Nerón, sugiriendo una fecha de redacción antes de esos eventos. Entonces, influencia de Qumran, algunos académicos sugieren que la carta pudo haber sido dirigida a una audiencia con simpatía hacia las enseñanzas de la comunidad de Qumran. Entonces, aquí tenemos otra propuesta de después del año 70. Algunos argumentan que la fecha de está basados en la sofisticación teológica y la literaria del texto, teológica y literaria del texto, que podría indicar un desarrollo más tardío, según algunos autores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos considerar? El autor menciona a personas que han recibido el Evangelio de aquellos que lo escucharon directamente de Jesús, lo que podría indicar un contexto hacia finales del primer siglo. Entonces, hay algunos que defienden esta posición y presentan este argumento, ¿no? La mención de Timoteo, por ejemplo, estaría vivo, sugiere que la carta se escribió durante su vida, ¿no? Apoyando esta fecha. Entonces, la transformación de formato. Originalmente,
concebido como un sermón, este documento evolucionó hacia la forma de una epístola, lo que indica su adaptabilidad, relevancia. Algunos mencionan que pudo haber sido un sermón inicialmente, ¿no? Otros por también el mismo libro dice, ¿no? Que es una exhortación, una exhortación. Y posiblemente, dicen algunos, en este caso, por ejemplo, que se haya convertido en una carta, ¿no? Que se ha repartido por diferentes lugares para que puedan leerlo los hermanos de diferentes ciudades también. Entonces, a medida que los memorias de sus primeras experiencias como creyentes se desvanecían, la comunidad comenzó a alejarse del Evangelio, ¿no? La falta de asistencia a las reuniones y el surgimiento de la incredulidad amenazaban su cuestión. De Félix, ¿no? Cortés. Ahora, peculiaridades del idioma original. Aquí hay algo importante que también necesitamos considerar, ¿no? Ya que la composición de ese texto presenta un alto nivel técnico, ¿no? Nosotros sabemos que Hebreos fue escrito en griego, el griego koiné, pero el texto griego original de Hebreos presenta un nivel sofisticado de sintaxis, ¿no? Sintaxis. Este, y vocabulario que no es típico del estilo más simple visto en otros escritos del Nuevo Testamento. Esta complejidad a veces puede perderse o simplificarse en las traducciones, ¿no? Entonces, cuando analizamos el texto original, necesitamos revisar ahí, ¿no? El orden, la manera como está construida, las palabras. En referencia a alusiones al Antiguo Testamento, encontramos también varias referencias y alusiones al Antiguo Testamento, ¿no? En temas eh, los traductores deben navegar cuidadosamente para retener un impacto teológico y retórico, ¿no? Original. Algo parecido así como la Septuaginta, ¿no? El uso del lenguaje sacerdotal, encontramos aquí por su propia naturaleza también, ¿no? Técnicas filosóficas y retóricas. Al parecer, encontrar el autor de Hebreos emplea diversas técnicas filosóficas y retóricas, ¿no? Como oraciones condicionales, o sea, prácticamente está lleno de matizado de muchos elementos ahí. El énfasis de la cristología, bueno, nosotros en nuestro estudio estamos eh, analizando el texto de Hebreos 10:14, ¿no? Donde habla acerca del sacrificio, de un solo sacrificio perfecto a todos. O sea, anteriormente se hacía constantemente los sacrificios y nosotros sabemos que los sacrificios del santuario apuntaban al verdadero sacrificio, ¿no? Entonces, como que el tipo es una sombra del antitipo. Entonces, aquí en nuestro estudio vamos a tratar de explicar de qué manera se entiende ese texto, ¿no? El texto. Justamente por eso es importante conocer un poco el contexto. Entonces, todo eso nos va a ayudar a poder comprender mejor, ¿no? La temática de estudio. Entonces, tenemos también temas de meditación levítica, desplazamiento de la ley mosaica, bueno, en una serie de ideas, ¿no? Nuevas ideas de interpretaciones teológicas. Solamente que lo que queríamos ahora mencionar era tratar de presentar algún alcance con relación al contexto del libro de Hebreos y poder conectarnos un poco con el texto de estudio. Entonces nosotros cuando escogemos un texto de estudio podemos dar un vistazo general y vayamos ahí avanzando para poder hacer los análisis debidos y llegar a tal vez a un resultado, ¿no? Un resultado que quisiera. Eso sería todo. Quiero agradecer por su atención, ¿no? A este corto video. Vamos a más adelante seguir compartiendo más material.
Muchas gracias.